En el día de hoy vamos a hablar sobre diarreas y toxoinfecciones alimentarias. Sabemos que en el tracto gastrointestinal entran aproximadamente 9 litros de agua que provienen de los alimentos, bebidas y también secreciones de las glándulas salivares, pancreáticas, estómago, conductos biliares y el duodeno. El intestino delgado es el órgano donde se absorbe mayor cantidad de agua. Del contenido total, solo 100 mililitros se excretan por heces. Entonces, la diarrea se produce cuando varios factores intervienen con este proceso normal, dando lugar a la disminución de la absorción, aumento de la secreción de fluidos y electrolitos, o aumento de la motilidad intestinal. Según la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial o la Organización Panamericana de la Salud a nivel del continente americano, se considera diarrea a 3 o más evacuaciones líquidas o semilíquidas en 24 horas, o al menos una con presencia de mocos, sangre o pus, que son elementos anormales en las heces, durante un máximo de 2 semanas. Otra definición es el aumento en el número de las deposiciones y o disminución en la consistencia de las heces, y constituye una de las causas de muerte principales en todo el mundo, especialmente en la población infantil, siendo un problema de salud pública importante, sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por alimento, a las cuales denominamos ETA, pueden clasificarse como infección transmitida por los alimentos, es la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud, y un ejemplo de ellos son aquellas diarreas por salmonela. Otra es la intoxicación causada por alimentos, donde se ingieren las toxinas que se encuentran presentes en el alimento, siendo el ejemplo más representativo el botulismo. Y lo que denominamos toxoinfección alimentaria, que es la infección transmitida por alimentos, donde la bacteria produce toxinas una vez que se une y multiplica en el intestino. Y un ejemplo es la Escherichia coli enterohemorrágica, productora del síndrome urémico hemolítico. Entonces, toxoinfección alimentaria, llamadas también toxinfecciones, son enfermedades causadas por el consumo de alimentos contaminados con microorganismos patógenos, como bacterias, virus o parásitos, que producen toxinas dentro del intestino una vez ingerido. Entonces, tenemos que preguntarnos si existe una relación entre la diarrea y los alimentos ingeridos, si ha tomado antimicrobianos o algún otro medicamento que pueda conducir a una diarrea, y si algún otro miembro de esa familia está afectado por esta patología. Entonces tenemos que ver qué diferencia hay entre toxinfección y una intoxicación alimentaria propiamente dicha. La toxinfección, el alimento contiene el microorganismo vivo, el cual llega al intestino a través de algún alimento o de agua contaminada. Ahí se reproduce y produce toxinas. Como ejemplos tenemos las diarreas producidas por salmonela
por algunos patotipos de Escherichia coli, la diarrea producida por Clostridium perfringens, la diarrea producida por Bacillus cereus. Ya vamos a ver todos estos tipos de diarrea y cómo es su detección en materia fecal. Mientras que la intoxicación alimentaria pura es cuando el alimento ya contiene una toxina preformada. No necesariamente el microorganismo tiene que estar presente. Los síntomas aparecen mucho más rápido que es la toxinfección, porque acá se tiene que reproducir el microorganismo y acá ya está la toxina dentro del intestino. A veces en horas se detectan a través de los síntomas. Y acá tenemos dos ejemplos muy claros, y uno es el que produce el botulismo, el Clostridium botulinum, y otro ejemplo son las toxinas que produce Staphylococcus aureus, muchas veces alimentos contaminados, sobre todo lácteos y sus derivados, que ya tienen las toxinas preformadas y cuando se ingieren empieza la intoxicación alimentaria. Existen factores de riesgo en la producción de la diarrea que tienen que ver con el huésped y con el entorno socioeconómico donde vive. Los factores de riesgo que se refieren al entorno socioeconómico, hay muchos. Algunos de los mismos están descritos en esta diapositiva, como por ejemplo el hacinamiento, la falta de agua potable, que tiene mucho que ver con las distintas políticas de cada país, la pobreza, también la deficiencia en la eliminación de las excretas, la contaminación de ríos, lagos, la dificultad para poder acceder a los servicios de salud, y así podríamos seguir enumerando muchos otros factores. Mientras que los factores que se relacionan con el huésped se dirigen sobre todo a la población infantil, y dentro de esta los más afectados son los lactantes, la falta de lactancia materna, los estados de desnutrición, que son el corolario de un cúmulo de factores socioeconómicos, la inmunosupresión debido a diferentes tipos de enfermedades, y así podríamos seguir con otros tantos factores. Pero también existen factores de protección, como por ejemplo la lactancia materna, que por suerte en las últimas décadas se ha hecho mucho hincapié y los pediatras ponen mucho la atención en lo que es la lactancia materna, en la alimentación complementaria adecuada, es decir, una buena alimentación y sobre todo medidas higiénicas adecuadas. Fisiopatogenia de la diarrea. Se reconocen en la actualidad 4 mecanismos diferentes de producción de diarrea. Por un lado, el mecanismo toxicogénico o toxigénico, mediado por una exotoxina, que generalmente es una enterotoxina, que ocasiona secreción de fluidos, como agua y electrolitos, desde la célula epitelial intestinal hacia la luz del intestino. Este mecanismo se caracteriza por presentar diarreas acuosas, sin pus ni sangre, donde es muy difícil encontrar el agente etiológico, y el diagnóstico se realiza preferentemente a los fines epidemiológicos, intentando la detección de la toxina. El proceso clínico finaliza una vez eliminada la toxina del organismo. La mayoría de estos procesos donde se está de manifiesto este mecanismo son autolimitados
y el cuadro clínico en general se conoce como síndrome coleriforme. El mecanismo invasivo: las bacterias invaden, se multiplican y destruyen la célula epitelial de la mucosa. Subsecuentemente se pierde la función de absorción de la misma. En muchos casos intervienen las citotoxinas que ayudan al desprendimiento de esas células. Las diarreas se caracterizan por ser mucopio-sanguinolentas, es decir, hay moco, pus y sangre, y la presencia del microorganismo en el tracto gastrointestinal es primordial para que esto ocurra. El diagnóstico se basa en el aislamiento del agente etiológico de la muestra de materia fecal, y el cuadro clínico en este caso se denomina síndrome disenteriforme. En cuanto al mecanismo de adherencia, no hay producción de toxina ni tampoco invasión, sino la capacidad de adherencia por parte del agente etiológico a la mucosa intestinal, que impide la funcionalidad normal del epitelio por alteración de la superficie epitelial, dando como resultado un síndrome de mala absorción. Por último, el mecanismo de destrucción selectiva de la función celular corresponde a los microorganismos que invaden las vellosidades de las células mucosas, alterando sus funciones y su estructura y dando como consecuencia una diarrea. Recordemos que las toxinas producidas por enteropatógenos son exotoxinas, que tienen una naturaleza proteica y también son antigénicas por sobre todas las cosas, y que a su vez se dividen en enterotoxinas, citotoxinas y neurotoxinas, que ya vamos a ir viendo las características de cada uno de estas toxinas, pero básicamente las enterotoxinas producen una diarrea acuosa, las citotoxinas, como producen exfoliación de la mucosa, puede que haya una reacción inflamatoria y sangre, y las neurotoxinas no afectan el tracto gastrointestinal, sino que van directamente a actuar sobre el sistema nervioso. Las diarreas se pueden clasificar en base a su agente etiológico, si es de etiología viral, bacteriana, parasitaria o micótica. Nosotros vamos a hablar en la clase de hoy sobre las de etiología bacteriana. Mencionaremos alguna etiología viral. También según las características clínicas, si son agudas o crónicas, más de 2 semanas, si es de tipo disentérica o si es diarrea con aspecto de agua de arroz, como ocurre, por ejemplo, en el cólera. Otra clasificación es según su mecanismo de producción, si es una diarrea de tipo osmótica, como tenemos la intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Cuando existe una deficiencia de lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, no se puede degradar la lactosa en el yeyuno, ilion, entonces en el colon las bacterias van a tratar de degradarla generando dióxido de carbono, ácidos grasos de cadena corta y otros metabolitos que atraen agua y también iones. Y así se genera una diarrea principalmente ácida. También puede ser una diarrea secretora, una diarrea por mala absorción, una diarrea por fármacos, una diarrea exudativa o una diarrea debida a la misma motilidad intestinal. Luego tenemos la clasificación según dónde se adquiera. Va a ser una diarrea que se adquiere en la comunidad o bien en pacientes hospitalizados
puede ser una diarrea de tipo hospitalaria. Dentro de los agentes etiológicos causales de diarrea encontramos los virus. Rotavirus son muy contagiosas, producen gastroenteritis grave en niños menores de 5 años, son diarreas acuosas que producen alta deshidratación. Por suerte tenemos una vacuna para el rotavirus que ha disminuido mucho las diarreas por este agente etiológico. Adenovirus, sobre todo causados por los tipos 40 y 41, son diarreas frecuentes en lactantes. Los calicivirus es una familia dentro de los cuales encontramos el agente de Norwalk, que es un norovirus, que causa más frecuentemente gastroenteritis agudas en humanos a nivel mundial. O sea, no hay en este momento vacunas para este agente. También los astrovirus, el coronavirus, que ustedes ya lo padecimos en la pandemia. Dentro de los astrovirus, sobre todo los de tipo 1 al 8. Dentro de los parásitos hay tanto protozoarios como helmintos. Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Esquistosoma spp, Trichinella spiralis, Taenia saginata, Taenia solium, algunos de ellos. Diarreas bacterianas las vamos a ver más específicamente, pero pueden ser causadas por bacterias gram positivas o gram negativas. Con respecto a los hongos, como Cándida, distintas especies, pueden intervenir en la producción de diarreas en casos especiales, como ocurre en los pacientes con inmunosupresión. Es normal aislar en la materia fecal hasta 5.000 unidades formadoras de colonia por gramo de heces en pacientes adultos Cándida spp. La presencia de levaduras en la muestra puede deberse inclusive a la ingesta de harinas, cervezas, cereales, que las pueden contener. Es por ello que el aislamiento de estos hongos en materia fecal no siempre indica una enfermedad. Por otro lado, no todos los agentes que ingresan por vía digestiva al intestino producen una patología gastrointestinal. Existen algunos agentes que ingresando por vía digestiva no tienen como órgano blanco el epitelio gastrointestinal y otros solo lo utilizan como una estación blanco que les permite continuar el proceso de invasión. En estos casos se encuentra, por ejemplo, el virus de la polio, ingresa por tracto gastrointestinal, el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis E, las bacterias pertenecientes al género Brucella o Listeria monocytogenes, algunas micobacterias ambientales que son potencialmente patógenas, como el complejo Mycobacterium avium intracelulare o complejo MAI, e inclusive la toxina botulínica producida por Clostridium botulinum también entra por aparato digestivo, pero no impacta en el intestino. Con respecto al mecanismo de acción que tienen los virus, según el tipo de virus, pero en general sigue estos pasos. Primero hay una invasión y replicación, es decir, el virus ingresa al organismo generalmente por vía oral,
a través de alimentos o agua contaminada, llega al intestino delgado, se adhiere a los enterocitos, es decir, a las células epiteliales intestinales, penetra en las células, utiliza su maquinaria para replicarse y se producen nuevas partículas virales. En un segundo paso hay destrucción del epitelio intestinal. La replicación viral causa la lisis de los enterocitos infectados, lo que daña la mucosa intestinal, reduciendo la capacidad de absorción de nutrientes y líquidos. Algunos virus incluso inducen apoptosis, es decir, muerte celular programada, exacerbando la lesión del epitelio. En un tercer paso hay un aumento de la secreción de líquidos y electrolitos. El daño a los enterocitos afecta los mecanismos de transporte de iones, aumentando la secreción de cloro y agua al lumen intestinal. Se genera entonces una diarrea acuosa debido a la incapacidad del intestino para poder absorber estos líquidos. Y el último paso es la respuesta inflamatoria y la alteración de la motilidad intestinal. La presencia del virus y el daño celular activan el sistema inmunológico que está por debajo de la lámina de endotelio intestinal, el cual empieza a liberar citocinas inflamatorias, que va a provocar edema, inflamación y alteración en la motilidad intestinal, acelerando el tránsito intestinal y reduciendo la absorción de agua. Acá tienen como ejemplo diferentes virus y cómo actúan. Tienen el rotavirus, por ejemplo, que produce una toxina viral que es la NSP4, altera la absorción de sodio y cloro, causando diarrea osmótica y secretora. Por suerte hay vacuna específica para este virus desde el año 2015. El norovirus, como dijimos ya, es una de las causas más frecuentes de diarrea a nivel mundial. Daña las microvellosidades, altera la función de las enzimas digestivas, afecta la digestión, la absorción de nutrientes. La vacuna aún está en proceso de desarrollo. Con respecto a los adenovirus, el adenovirus entérico, sobre todo, provoca inflamación y destrucción celular, afectando la absorción intestinal. La vacuna existe, pero no está disponible aún para la población infantil, solamente para algunos grupos de riesgo de adultos, que son aquellos con alguna situación de inmunocompromiso. En cuanto a los astrovirus, donde no hay vacuna, causa un daño directo al epitelio intestinal, alterando el equilibrio de líquidos. En general, los virus que producen diarrea generan una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos, lo que puede llevar a una deshidratación si no se trata adecuadamente. El diagnóstico de estos virus en la materia fecal se realiza mediante técnicas de inmunocromatografía, donde vamos a detectar antígeno, o bien mediante biología molecular, técnica de PCR, donde se detecta directamente el material genético. Vamos a hablar un poco sobre el mecanismo de acción de la Escherichia coli. Ya vimos en clases anteriores que este patógeno es uno de los principales patógenos aislados de las infecciones urinarias, para la cual encontrábamos solamente un patotipo que era el uropatógeno. Escherichia coli tiene distintos patotipos, que a su vez cada uno de ellos tiene varios serotipos.
Los patotipos son grupos de cepas que comparten características patogénicas, mientras que los serotipos se determinan por antígenos de superficie. Hay algunos patotipos, como el de la coli enterohemorrágica, que tienen más de 200 serotipos. A su vez, los distintos patotipos de Escherichia coli producen diferentes clases de diarrea. Es decir, todos los patotipos diarreogénicos, que hasta el momento hay 6 descriptos, producen diferentes tipos de diarrea. Resumiendo, la Escherichia coli enterotoxigénica, denominada ETEC, es la que produce la diarrea del viajero, la más común. Tiene como mecanismo de acción la producción de 2 tipos de toxinas, una termolábil, que es la LT, y otra termoestable, que es la ST. La termolábil es similar a la toxina del cólera, activa la adenilato ciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico. Acá pueden ver en el dibujo. Esto provoca una hipersecreción de iones y agua hacia el lumen intestinal, mientras que la toxina termoestable o ST activa la guanilato ciclasa, aumentando los niveles de GMP cíclico, causando un efecto similar. Como resultado tenemos una diarrea acuosa profusa sin inflamación. La Escherichia coli enteropatogénica, EPS, se adhiere a la mucosa intestinal mediante una estructura llamada pili de adherencia. No produce toxinas, pero altera la función de los enterocitos mediante un sistema de secreción tipo 3, provocando la destrucción de las microvellosidades intestinales. Afecta la absorción. El resultado es una diarrea acuosa y aparte un síndrome de mala absorción. La Escherichia coli enterohemorragia, EHS, es la productora del síndrome urémico hemolítico. Tiene como mecanismo de acción la producción de la toxina Shiga-STX, comúnmente denominada verotoxina, o STEC, que inhibe la síntesis de proteínas en las células endoteliales intestinales. Provoca lesión endotelial, daño vascular, genera hemorragias y colitis hemorrágica. Puede afectar riñones, causar síndrome urémico hemolítico. Ya vamos a hablar más sobre esta entidad. El resultado es una diarrea sanguinolenta con cólicos severos. La Escherichia coli enteroinvasiva, o EIEC, es muy similar a la Shigella, el mecanismo de acción. Invade los enterocitos, coloniza la mucosa del colon, produce inflamación y ulceración de la mucosa. El resultado es una diarrea con sangre y leucocitos en heces, fiebre y dolor abdominal. La Escherichia coli enteroagregativa se adhiere a la mucosa intestinal formando biofilm que dificultan la absorción, produce toxinas que aumentan la secreción de moco y provocan inflamación leve. Como resultado es una diarrea acuosa crónica, especialmente en niños y pacientes inmunodeprimidos. Y en los últimos años se ha detectado otro patotipo más de Escherichia coli, que es
la Escherichia coli de adherencia difusa, donde antes se consideraban dentro de las Escherichia coli enteroinvasivas, pero en este caso hay varios factores de virulencia que en los últimos años se han puesto de manifiesto y por eso se los considera un posible sexto grupo de Escherichia coli diarreogénicas. En este caso se adhiere a todas las superficies de las células intestinales con un patrón difuso. Pueden reorganizar la estructura del citoesqueleto de las microvellosidades intestinales. Vinculado está a diarrea en lactantes y también en niños. En esta diapo tienen otra descripción de los distintos patotipos de Escherichia coli con sus principales mecanismos de acción y el tipo de diarrea. De todas estas Escherichia coli, la que más nos vamos a internalizar nosotros es la Escherichia coli enterohemorrágica, que produce el famoso síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico, causado principalmente por E. coli enterohemorrágica de los serotipos O157H7 o el serotipo O111, pero también es causado por otro microorganismo bacilo gram negativo enterobacterial, que es la Shigella dysenteriae tipo 1, que también produce una enterotoxina denominada Shiga. El síndrome urémico hemolítico se caracteriza por la tríada típica de lesión renal aguda, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Por lo tanto, se debe solicitar hemograma completo para investigar anemia y trombocitopenia, un frotis de sangre donde nos da presencia de los esquistocitos, que los esquistocitos son fragmentos de glóbulos rojos, como por ejemplo lo que se ve en esta foto. Acá hay un fragmentito, hay otros eritrocitos destruidos. Fíjense en la diferente forma que tienen. También la función renal, porque el síndrome urémico hemolítico produce insuficiencia renal aguda. Electrolitos, ya que hay hipercalemia, hiponatremia o hipernatremia, acidosis, hiperfosfatemia. La enzima lactato deshidrogenasa o LDH, que tiende a estar aumentada, es decir, un laboratorio completo. Y por supuesto se debe solicitar la reacción en cadena de la polimerasa para detectar la toxina Shiga 1 o toxina Shiga 2 y toxina STEC en el caso de Escherichia coli en muestras fecales. La fisiopatogenia del síndrome urémico hemolítico típico por E. coli enterohemorrágica productora de toxina Shiga empieza con la infección intestinal, es decir, la ingesta de alimento o aguas contaminadas con Escherichia coli productora de toxina Shiga. La bacteria coloniza el intestino, libera la toxina. Esa toxina atraviesa la mucosa intestinal, entra a la circulación sanguínea. Se une a receptores específicos GB3 o globotriazoilceramida, que están presentes principalmente en células endoteliales, sobre todo en los riñones,
pero también en el cerebro, intestino y algunos otros órganos. Así se produce el daño endotelial. La toxina inhibe la síntesis proteica en esas células, entonces hay apoptosis o muerte celular, produciéndose daño vascular, inflamación y activación plaquetaria. Y así aparece la microangiopatía trombótica. Se forman microtrombos en vasos pequeños y esto causa anemia hemolítica microangiopática, es decir, los glóbulos rojos se destruyen al pasar por los vasos dañados y uno puede ver en los extendidos o en los frotis de sangre esos esquistocitos. Por otro lado, la trombocitopenia por consumo de plaqueta en los trombos y la isquemia y daño renal agudo por obstrucción de los capilares glomerulares. Recordemos la tríada clásica de síndrome urémico hemolítico, que es trombocitopenia, insuficiencia renal aguda y anemia hemolítica. El principal tratamiento es el soporte a nivel renal con una diálisis temprana, si es necesaria, una buena hidratación. Hay veces que requiere transfusión de sangre o de plaquetas. Y acá no es recomendable la administración de antibióticos ni de antidiarreicos porque pueden empeorar el cuadro, ya que los antibióticos van a destruir más bacterias y se va a liberar mayor cantidad de toxinas, y los antidiarreicos van a impedir que esas toxinas sean eliminadas a través de las heces. De las diarreas invasivas ya hemos visto el mecanismo de acción de las Escherichia coli enteroinvasivas. Las otras bacterias tienen el mismo mecanismo de acción con unas pocas diferencias que no vamos a recalcar, pero sí es importante considerar algunos patógenos como por ejemplo la Shigella, de las cuales hay varias especies, porque cuando se aísla en el cultivo sí hay que hacer antibiograma por la resistencia bacteriana que puede tener, y sí, en estos casos, el paciente necesita tratamiento antimicrobiano. Si bien la mayoría de las diarreas se autolimitan, en el caso de Shigella o de Yersinia, generalmente requieren tratamiento antimicrobiano. La shigellosis es una enfermedad diarreica que puede causar enfermedad grave. Se transmite también por vía fecal-oral, principalmente cuando el ser humano ingiere alimentos contaminados, especialmente aquellos con bajo contenido de agua en su composición. Shigella es muy sensible al calor, sobrevive a temperaturas entre 10 y 45 grados, o sea, un amplio rango, y pHs de 5 a 8, pero no sobrevive a la pasteurización. Suele ser una patología autolimitada con una duración entre 5 y 7 días en la mayoría de los casos, y los síntomas son los mismos que las otras gastroenteritis bacterianas: diarrea leve o disentería severa, vómitos, dolor abdominal, fiebre, enterorragia, etc. Normalmente la shigellosis no causa complicaciones graves, siendo la deshidratación la complicación más común. Sin embargo, Shigella dysenteriae además produce la toxina Shiga, muy parecida a la verotoxina de Escherichia coli enterohemorrágica, que difunde extracelularmente hasta células blanco específicas. Posee efectos citotóxicos, inhibiendo la síntesis proteica, lleva a la muerte de células intestinales, células epiteliales del glomérulo y del túbulo renal, células de la microcirculación del sistema nervioso central, y de esta manera va a causar también un síndrome urémico hemolítico y convulsiones.
En cuanto a Yersinia enterocolítica, esta bacteria se multiplica en las mucosas y se puede transmitir a través del contacto con animales o ingestión de productos alimenticios contaminados o agua contaminada. Raramente causa infecciones mortales. Habita en el intestino de animales domésticos. Esta bacteria genera manifestaciones variadas que van desde un síndrome diarreico invasor autolimitado hasta un cuadro de septicemia franco que puede llegar a la muerte. Entre otras manifestaciones, una de las más frecuentes es la adenitis mesentérica, causante de pseudoapendicitis. Tiene una clínica muy parecida a la apendicitis. Poliartritis, eritema nodoso, ileitis terminal y necrosis hemorrágica iliocecal. Son los casos más graves. En cuanto a la bacteria Campylobacter jejuni, es un patógeno bacteriano transmitido por los alimentos. Es la principal causa de gastroenteritis humana en gran parte del mundo. Es una zoonosis cuyos principales reservorios animales son los animales de granja, como aves de corral, cerdos, bovinos, y la ingestión de carnes mal cocidas. Puede requerir hospitalización en personas con comorbilidad. Es una infección común en hombres que tienen sexo con hombres y puede haber bacteriemia. Está muy asociado al desarrollo de síndrome de Guillain-Barré post-infección por Campylobacter. Recordemos que el síndrome de Guillain-Barré es una parálisis flácida aguda y es en realidad un cuadro autoinmune. En cuanto a las diarreas toxicogénicas bacterianas, acá tienen resumidos los agentes etiológicos que los vamos a ver mejor el mecanismo de acción en la próxima diapositiva. Todos estos agentes bacterianos se consideran como productores de toxinfecciones alimentarias. Generalmente producen diarrea acuosa, que tienen leve respuesta inflamatoria. Después vamos a ver en la próxima diapo cómo actúa el Vibrio cólera y otros agentes. El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la bacteria Vibrio cólera, principalmente los serotipos 01 y O139. La infección puede ser leve o muy grave y potencialmente mortal si no se trata rápidamente. La principal vía de transmisión es fecal-oral a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces que contienen la bacteria. Es decir, como la bacteria tiene su reservorio en el agua, desarrolla bien en zooplancton. El hombre es un reservorio secundario, por lo tanto, la ingestión de alimentos contaminados puede producir la enfermedad. En Argentina, luego de 100 años sin cólera, en el año 1991 hubo un brote. El mecanismo de acción es mediante la activación de la adenilato ciclasa, con un excesivo aumento en la producción de AMP cíclico, lo cual provoca secreción activa de cloruro con arrastre de sodio y agua, produciendo una diarrea acuosa profusa. Es la típica diarrea agua de arroz. No hay destrucción de mucosa, no hay invasión, pero la deshidratación puede producir la muerte. El diagnóstico microbiológico se efectúa haciendo el cultivo en medios especiales como el TCBS o bien biología molecular, PCR, para el genoma de Vibrio cólera. A veces se hace secuenciación del genoma completo, eso se realiza en el Instituto Malbrán, y también la detección de toxinas.
En cuanto a las bacterias gram positivas que están acá en esta diapositiva, también pueden causar diarrea, pero la única que no está considerada como toxoinfección alimentaria es el Clostridium difficile, porque este microorganismo es parte de la microbiota intestinal humana en pequeñas cantidades. Y cuando se produce una disbiosis, sobre todo por la ingestión prolongada de antimicrobianos de amplio espectro, aumenta considerablemente el intestino y produce dos tipos de toxinas, una enterotoxina y una citotoxina. Da como resultado una colitis pseudomembranosa que puede llegar a ser grave. El diagnóstico microbiológico es la detección en materia fecal de las toxinas tanto por ELISA como por inmunocromatografía o PCR. Se realiza tratamiento con vancomicina, pero por vía oral y no parenteral. Es importante el lavado de manos para que no se disemine nosocomialmente. Es decir, que es una diarrea que se considera hospitalaria. El Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo anaerobio formador de esporas que se encuentra en el suelo y en el intestino de mamíferos y aves. Puede producir cuadros leves autolimitados o graves. Se considera una toxoinfección alimentaria. También da una colitis pseudomembranosa. Y acá hay que buscar nuevamente las toxinas. Ya vimos antes Staphylococcus aureus, que es uno de los agentes más comunes de intoxicaciones alimentarias. Generalmente produce un cuadro de diarrea explosiva autolimitada porque por lo general en los alimentos lácteos está ya la toxina preformada. Y con respecto al Bacillus cereus, produce un cuadro diarreico con vómitos luego de la ingestión de arroz cocido mal conservado. Bacillus cereus es formador de esporas. Están presentes en el arroz crudo estas esporas y pueden sobrevivir a una cocción ligera. Si el arroz cocido encima se deja a temperatura ambiente por más de 2 horas, más de 4 grados centígrados, las esporas germinan, se multiplican, producen toxinas y es por eso que se recomienda enfriar y refrigerar rápido y no conservar más de 24 horas. En cuanto a otros microorganismos como los Microsporum, Microsporidium, Cryptosporidium, todas estas diarreas parasitarias, pueden causar diarreas acuosas profusas. Cryptosporidium causa una diarrea acuosa profusa crónica sin sangre, al igual que Isospora belli, Microsporidium. Incluso en este último caso también hay pérdida de peso, ¿sí? El citomegalovirus, ya los vimos, que es un virus que está muy asociado a pacientes con HIV-Sida, adenovirus, rotavirus, norovirus, todos estos agentes ya lo hemos visto. Es decir, todos aquellos microorganismos que están asociados a diarrea infecciosa aguda con patología VIH-Sida pueden ser de etiología bacteriana, pueden ser parasitarios o pueden ser virales. De estos, los más comunes de todos son los Microsporidium,
¿sí? En pacientes inmunosuprimidos, también en los norovirus, rotavirus y adenovirus, en pacientes inmunosuprimidos, y Salmonella, Shigella, Campylobacter son los agentes más aislados. Clostridium difficile solamente si hay un uso previo en gran cantidad de antibióticos. Y acá se incorpora este grupo de micobacterias ambientales, que es Mycobacterium avium intracelulare, que también está asociado a este tipo de diarreas. Género Salmonella. El género Salmonella pertenece a la familia de Enterobacteriaceae, que se divide en dos especies, Salmonella entérica y Salmonella bongori, anteriormente clasificada como subespecie de otras categorías. A su vez, hay muchas subespecies tanto de la entérica como de la bongori. La salmonela es un bacilo anaerobio móvil facultativo, raramente fermenta la lactosa, gram negativo. Dentro de la subespecie se han observado más de 2.500 serotipos, o sea, enorme la cantidad de serotipos. Salmonella enteritidis, Salmonella enteritidis es el serotipo más comúnmente aislados, ¿sí? Seguido de Salmonella Newport y Salmonella typhimurium. Las salmonelas se clasifican de acuerdo a la diversidad de su superficie antigénica y de acuerdo al antígeno polisacárido O, al antígeno H, que es flagelar, y a un antígeno BI, que es capsular. Es muy amplia la nomenclatura y sintaxis de Salmonella. Una abreviatura aceptada para la designación taxonómica completa suele ser Salmonella serotipo typhimurium. La Salmonella entérica, subespecie entérica, contiene casi todos los serotipos patogénicos para humanos. Aunque existen muchos serotipos de Salmonella, se pueden clasificar ampliamente como Salmonella tifoidea y Salmonella no tifoidea, dependiendo del síndrome clínico con el que se están predominantemente asociados. La Salmonella tifoidea incluye la Salmonella entérica, subespecie entérica, serotipos tifi y paratifi, que típicamente causan enfermedad sistémica con poca o ninguna diarrea. Son estas salmonelas que se encuentran acá de este lado. El mayor grupo de Salmonella no tifoidea induce principalmente gastroenteritis aguda autolimitada. Vamos a revisar la fisiopatología de estas dos divisiones con fines clínicos para el entendimiento de la infección por salmonela. Veamos primero las salmonelas no tifoideas. Estas se adhieren a las células epiteliales llamadas células M, que se superponen a las placas de Peyer en el colon. Las células M tienen actividad endocítica y transfieren el patógeno desde el lumen intestinal hasta el área basal, lo que desencadena una respuesta inmune rápida. Después de invadir la célula, el patógeno está contenido dentro de un fagosoma, que es este que ustedes ven aquí, modificado, conocido como la vacuola que contiene salmonela. En este puede sobrevivir y replicarse, lo que contribuye a la capacidad de los microorganismos para
diseminarse a la circulación y al sistema retículo endotelial. El crecimiento bacteriano intracelular está limitado por mecanismos del sistema de inmunidad innata. La invasión también puede ocurrir a través de las células dendríticas que se extienden entre las células epiteliales o a través de los focos de los tejidos linfoides intestinales solitarios. La interacción del organismo con las células del huésped en el intestino por lo general desencadena la activación de citocinas proinflamatorias que atraen neutrófilos al sitio de infección, provocando los síntomas de la gastroenteritis. Salmonella no tifoidea induce la migración de neutrófilos al tracto gastrointestinal para facilitar su propia absorción. Dicha migración de neutrófilos también causa el flujo paracelular de fluidos y electrolitos. Se transmite por la ingestión de alimentos contaminados como huevos crudos o mal cocidos, mayonesa casera, leche no pasteurizada, frutas y verduras contaminadas. Son autolimitadas y no se debe dar antibióticos porque puede quedar como un reservorio en los conductos biliares. Entonces, Salmonella no tifoidea, Salmonella entérica o serotipo tifimurium es el más aislado. En cuanto al grupo de Salmonella tifoidea que producen la famosa fiebre entérica o tifoidea, el serotipo tifi y serotipo paratifis A, B y C son responsables de la fiebre tifoidea, de infecciones infantiles, particularmente gastroenteritis, y sobre todo de bacteriemias. Los humanos son el único huésped y reservorio natural de Salmonella tifi. Sobrevive en cualquier tipo de agua durante días, en huevos contaminados, ostras congeladas durante meses. La gran cantidad de bacterias necesarias para causar infección oscila entre 1000 y 1 millón de organismos, o sea que el rango es amplio. La mayoría de las infecciones son por la ingestión de alimentos o agua contaminados con heces humanos. La fiebre paratifoidea, causada por Salmonella paratifi, requiere dosis infecciosas más altas de organismos ingeridos y es más probable que se adquiera al consumir alimentos de vendedores ambulantes en comparación con los factores de riesgo doméstico. Salmonella tifi no desencadena una respuesta inflamatoria temprana en el intestino. Esta elude la respuesta inflamatoria, invade y coloniza diversos tejidos del cuerpo. Los organismos ingeridos se adhieren al epitelio del intestino delgado, penetran en la mucosa a través del tejido linfático, de las placas de Peyer. Posteriormente, los organismos se diseminan a través de este sistema linfático o del torrente sanguíneo. ¿Qué ocurre con esta diseminación? Esta diseminación ocurre principalmente durante la primera semana de la enfermedad y se caracteriza por episodios frecuentes de bacteriemia de alto grado. Por eso es importante acá la toma de hemocultivos. A medida que la enfermedad clínica progresa, los organismos continúan siendo arrojados al torrente sanguíneo en niveles más bajos de bacteriemia. Además, la médula ósea es un sitio importante para la replicación y de ahí su importancia, que se considera fuente de diagnóstico para el cultivo. El estado de portador crónico se define como la excreción de bacteria en las heces u orinas durante más de un año después de la infección aguda. El mecanismo para la persistencia de Salmonella parece estar asociado con un alelo particular.
El diagnóstico. En ambos casos se realiza con coprocultivo para el aislamiento del patógeno y ver qué serotipo es. Y en el caso de que exista bacteriemia, se hace hemocultivo. Un aislamiento en una sola muestra de hemocultivo, de 2 o 3 muestras, de Salmonella typhus es indicativo de infección o de Salmonella paratyphi. También se realiza serología en el caso de una fiebre tifoidea. La reacción de Vidal es una prueba serológica clásica que se usa para ayudar en el diagnóstico de fiebre tifoidea, causada sobre todo por Salmonella entérica serotipo TIFI, aunque también en menor medida por Salmonella serotipo paraTIFI. Esta es una aglutinación en tubo o placa donde detectamos anticuerpos en el suero del paciente contra antígenos específicos de Salmonella typhi. ¿Qué antígenos se detectan? Bueno, el antígeno O, que es el somático, hay anticuerpos de tipo IgM tempranos para infección aguda reciente. El antígeno H, que es flagelar, hay anticuerpos IgG más persistentes, indica infección pasada o vacunación. Y los antígenos AH y BH, que son antígenos para Salmonella paratyphi A y paratyphi B, indicando infección por Salmonella paratifoidea. Otra toxinfección alimentaria es la causante por el Clostridium botulinum. El reservorio de este microorganismo es el suelo, los sedimentos acuáticos, marinos o de agua dulce, pero sobre todo suelo. Es el hábitat natural del Clostridio de botulinum en forma de esporas. También las conservas caseras, la miel, el polvo en general, la tierra, que llevan las esporas pueden ser ingeridas o pueden contaminar alimentos o incluso heridas en la piel. Hay zonas, por ejemplo, en Mendoza hay una zona en particular que está muy afectada por el viento sonda y que tiene muchos casos de botulismo. La investigación de una intoxicación por botulismo es un proceso riguroso que involucra aspectos clínicos, epidemiológicos y también de laboratorio. Es importante reconocer los síntomas típicos del botulismo, que incluyen visión doble o borrosa, dificultad para hablar o tragar, debilidad muscular progresiva, parálisis descendente, comienza en la cabeza y baja al resto del cuerpo, es lo que es diferente al tétano, totalmente opuesto. En lactantes, estreñimiento, succión débil, letargo, porque tenemos el botulismo del lactante, causado sobre todo cuando se le da miel o algún otro producto de esos dulces que están expuestos a las esporas que puedan volar y que estén en el ambiente. La presentación clínica es clave para sospechar de botulismo, porque es una enfermedad rara y a su vez muy grave. ¿Qué buscamos acá? Aparte de la sospecha clínica, la confirmación por laboratorio. El cultivo de materia fecal para Clostridium botulinum demora entre 5 o 7 días, es decir, no nos sirve como un método de diagnóstico rápido. También se puede utilizar el suero del paciente para análisis in vivo de ratones para ver si tiene la toxina botulínica, para ver si el animal responde o no. Pero se puede hacer ELISA o PCR. Actualmente todos estos métodos de utilizando animales se están dejando de lado y se está utilizando más la biología molecular. Y es una condición sine qua non
el análisis de los alimentos sospechosos, sobre todo porque puede haber más de una persona afectada. De ese modo, se investiga el posible origen del brote, es decir, ver qué comió el paciente en las últimas 24 o 72 horas, si consumió alimentos enlatados caseros, fermentados, embutidos o conservas, si hubo más personas afectadas con un síndrome similar, si se usó miel en el caso de los lactantes. Entonces se recolectan muestras del alimento sospechoso para el análisis. También es importante el tratamiento urgente con la antitoxina botulínica. Al ser un agente de toxinfección alimentaria, es de denuncia obligatoria. Para poder iniciar el diagnóstico de una diarrea infecciosa, nos tenemos que basar en distintos estudios microbiológicos y otros complementarios, para los cuales disponemos los datos clínicos, si es una diarrea coleriforme o si es disenteriforme, por ejemplo. Disponemos de la epidemiología, sabemos qué tipo de huésped es, si es el agente causal a través del estudio microbiológico, en qué medio ambiente se encuentra ese huésped. Y en cuanto a la microbiología, nosotros primero hacemos un examen directo o en fresco de la materia fecal y vemos si hay leucocitos en materia fecal. Vemos a través del cultivo qué tipo de agente es, o en el caso de los parásitos, le hacemos un coproparasitológico. El laboratorio de rutina, con toda la parte clínica, nos va a ayudar. Hemocultivo en el caso que se sospeche la fiebre tifoidea, y en algunos casos se requiere endoscopía, sobre todo cuando se trata de diarreas parasitarias que no es posible el aislamiento del agente. La muestra de materia fecal debe remitirse de inmediato al laboratorio, o por lo menos si no se puede remitir de inmediato, no hay que refrigerarlo. Se hace ahí un examen en fresco. Si hay más de 20 polimorfos nucleares por campo, se considera una diarrea invasiva, es decir, disentérica, mientras que si hay menos de 20 polimorfos por campo, la diarrea es de tipo coleriforme, puede ser toxigénica. En ambos casos se hace cultivo a través de medios selectivos para el aislamiento de los agentes patógenos, o, si se sospecha una diarrea toxigénica, la detección de toxinas en la materia fecal a través de inmunocromatografía, de PCR o una secuenciación del genoma. Acá tienen un resumen de los antecedentes epidemiológicos relacionados con el agente etiológico. Vieron que si se trata de un paciente hospitalizado, ya habíamos visto que el Clostridium difficile formaba parte de la microbiota intestinal en poca cantidad, pero ante tratamientos prolongados de antibióticos se produce una disbiosis. Bueno, y acá tienen la ingesta de huevos, leches y cremas y derivados con Staphylo aureus o salmonella, ingesta de mariscos con vibrios, la ingesta de queso con salmonella, de pescado, el botulismo inclusive, o vibrio también. Recuerden que todo lo que sean conservas, Clostridium botulinum es uno de los agentes sospechosos. Ingesta de arroz frito y mal conservado, Bacillus cereus, y así con todos los otros microorganismos.
Y por último, este es un cuadro un poquito más extenso sobre los diferentes microorganismos que hemos visto. Inclusive acá está la entamoeba histolítica, que es un parásito, y algunos virus como el rotavirus asociados con los síndromes que produce y el mecanismo patogénico que lo acompaña. Como conclusiones, la patología diarreica aguda es una entidad donde interactúan huésped, medio y agente infeccioso. El conocimiento descriptivo del agente y su terapéutica a veces no es suficiente para evitar la difusión del patógeno a la comunidad. Para poder controlar la morbimortalidad de las enfermedades diarreicas es necesario interactuar un conjunto de factores relacionados con las defensas del huésped, con el medio, higiene, saneamiento, etc., y el agente infeccioso y sus factores de virulencia. Es una de las patologías más frecuentes que pueden comprometer la vida del paciente. Son la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad infantil en países en vía de desarrollo. En la mayoría de los casos se autolimitan con una corta duración y muy pocos casos requieren terapia antibacteriana. El diagnóstico microbiológico es fundamental, no solamente con fines epidemiológicos, sino también a veces terapéuticos. Y el control de la complejidad de los factores etiológicos asociados a la enfermedad diarreica aguda constituye un desafío para la comunidad y un importante problema de salud pública. Muchas gracias.